Ok, aquí está. Entonces, vamos a comenzar con esto. Buenos días. Esta es la cuarta plática por parte de Pilar Moya Ortigas de la empresa NTT Data. Ella es Quantum Research y nos va a presentar su trabajo, resolver el problema del ensamblaje de genoma y optimizarlo. Entonces, adelante, Pilar. Vale, bueno, muchas gracias. Lo primero, quería dar las gracias a la organización. La verdad es que un curso así accesible para todos los hispanohablantes ha sido muy provechoso y nada, quería dar las gracias también por dar la oportunidad de dar a conocer un poco lo que hacemos en la empresa en NTT Data. Entonces, bueno, me presento un poquito. Yo soy Pilar, ¿vale? Soy graduada en física aquí en la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, para que lo ubiquéis, es una ciudad así entre Madrid y Barcelona, que son las grandes y se conocen. Y bueno, hice el máster de Ingeniería Biomédica. Entonces ahora estamos empezando a desarrollar software dentro de NTT Data. Dejo aquí mi contacto, que lo pondré también luego en el canal que habéis habilitado, pues para dudas o sugerencias o cosas que puedan surgir. Entonces, vamos a ello. El problema de ensamblaje de genoma usando técnicas de optimización cuánticas. Vamos a ver un poco primero la teoría, ¿no? De qué estamos hablando, qué es esto del ensamblaje de genoma. Haremos una pequeña introducción con objetivos que planteamos en nuestro proyecto. Expondremos el problema con la formulación que hemos trabajado. Mostraremos los resultados bastante concluyentes que obtuvimos y luego un poco conclusiones y próximos pasos, un poco en qué estamos trabajando. Bueno, para ubicarnos un poco, dentro de lo que es el hardware cuántico, dividimos aquí un poquito en dos ramas, uno los basados en puertas y otro los adiabáticos, ¿no? Entonces, nosotros estamos dentro de esta rama, nuestro problema lo hemos resuelto con D-Wave por una parte, está basado en Quantum Annealing, y hicimos unas simulaciones en el CIM, que está basado en óptica, que es el ordenador que tenemos en la casa, ¿no? En NTT, se encuentra en Japón. Y luego, por parte de software, lo que hemos usado ha sido la plataforma Leap, que es la que proporciona D-Wave para poder acceder a sus solvers y obtener los resultados al problema que le enviemos, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es esto de ensamblaje de genómica y genómica? Bueno, dentro de toda la información genética que tenemos los humanos, los seres vivos, las plantas, los virus, las bacterias, es una cadena de información genética compuesta por ACTG, adenina, guanina, citinina. Supongo que os sonará algo de esto. Entonces, ¿qué pasa cuando extraemos la información genética de un organismo? Que no la podemos leer directamente porque es una cadena, es una secuencia de letras muy larga que directamente no se puede leer. Entonces, ¿qué se hace? Se cortan trocitos que estén solapados. Es decir, yo corto un trocito, por ejemplo, de la posición 0 a la 10, voy hasta las 6 y vuelvo a cortar, vuelvo a hacer otra lectura, otro fragmento con el siguiente trocito de la cadena. Entonces nos encontramos con un montón de fragmentos que se llaman lecturas o reads y lo que queremos ahora es reconstruirla, porque si ya hemos cortado esos trocitos podemos leer cada uno de ellos, pero tenemos que ensamblar, que es el problema que nosotros vamos a resolver, vamos a ensamblar ese genoma para conocer la información genética que queremos conocer. Entonces, ¿qué hemos querido abordar? Hemos querido hacer una intersección entre eso, que es el ensamblaje de genoma, resolver este problema que computacionalmente es muy complicado porque abordar cientos o miles o millones de fragmentos en un ordenador clásico es una tarea realmente complicada que muchas veces no se puede resolver. Entonces aquí es donde entra un poco en juego y hemos querido ver cómo la computación cuántica está dando una ventaja y un aporte significativo en un problema como este, que es en NP-hard y es de optimización combinatoria. Entonces, ¿cuáles han sido los objetivos de nuestro proyecto? Pues lo primero, conseguir resolver este problema usando tecnologías cuánticas, implementar un algoritmo que sea capaz de resolver este problema. Hicimos uno clásico y uno cuántico. En NT hemos colaborado con nuestros compañeros de Brasil, que nos ayudaron también a la parte del algoritmo clásico. Y aquí en España hemos implementado el algoritmo cuántico. Entonces, queríamos comparar el enfoque clásico versus cuántico y ver qué obteníamos con cada una de estas soluciones que nos proporcionaba. Una vez
pudimos resolver el algoritmo, queríamos averiguar qué capacidad cuántica tenemos disponible a día de hoy con los solvers que nos proporciona D-Wave, que es la herramienta que hemos utilizado, y bueno, constatar que la aplicación de las tecnologías cuánticas está en biomedicina es muy importante. Entonces, para nuestro problema, ya hemos dicho lo que es secuenciación, ¿no? Es cortar en trocitos nuestro genoma y lo que vamos a disponer de un conjunto de lecturas de fragmentos de este tipo. Esta va a ser nuestra base de datos. Vamos a tener trocitos de fragmento que entre ellos tienen un solapamiento, es decir, que hay letras del final de una lectura y del principio de otra que coinciden. Entonces, con todas estas lecturas vamos a ponerlas en nodos. La lectura, este primer trocito lo ponemos en el nodo 0, este segundo, y vamos a hacer un grafo con conexiones, de modo que estas conexiones sea la cantidad de solapamiento que hay entre dos lecturas. Es decir, entre el nodo 0 y el nodo 1, vamos a ver si el final de una lectura tiene conexión con el principio de la otra, ¿vale? Puede ser al revés, puede ser que el final de la lectura 2 esté conectado con el principio de la lectura 1. Entonces, lo que tenemos es un grafo dirigido, es decir, que la distancia del 0 al 1 es distinta que la del 1 al 0. Esto se asemeja al problema del viajante. Yo tengo una serie de nodos con sus distancias entre ciudades, pero la diferencia es que en ciudades tengo la misma distancia entre Madrid y Zaragoza que entre Zaragoza y Madrid, ¿no? Pero aquí es un grafo dirigido, la dirección importa. Entonces, una vez dado este grafo, vamos a lanzar este problema para minimizar el camino que pasa por todos los nodos y nos da una solución. Entonces, vamos a tener una solución de este tipo, el orden de los nodos, cómo se conectan los nodos, y de ahí veremos una solución así, ¿no? El nodo 1, es decir, la lectura 1 va seguida de la 2, de la 3, la 4 y la 0. Tendremos un camino, ¿vale? Y finalmente conoceremos cuál es el genoma que queremos obtener, el genoma que queremos ensamblar. ¿Qué formulación hemos utilizado? Hemos usado una formulación cuadrática. Aquí está centrada en nodos y pasos temporales porque esta formulación, al ser cuadrática, nos va a decir si el nodo 0 está en el tiempo 0 o si el nodo 1 está en el tiempo 0, nodo 3 en el tiempo X, etc. ¿Vale? Y luego, omega y J va a ser la matriz de pesos. Como vemos, este problema escala con n cuadrado. Es decir, si tengo n nodos, voy a tener n cuadrado de variables porque ya hemos dicho que es dirigido y está completamente conectado. Entonces, vamos a definir una función de coste, que es cuadrática, y luego unas restricciones que se tienen que cumplir. Entonces, las restricciones implican que cada nodo esté incluido una única vez en el camino y cada paso contiene únicamente un nodo. No puede haber dos nodos en el mismo paso. Entonces, estas restricciones las incorporamos junto con la función de coste, lo que va a producir un hamiltoniano que va a ser la energía de nuestro problema del camino, y la función a minimizar va a ser esta que tenemos aquí abajo, donde vamos a generar la matriz cubo, que es Quadratic Unconstrained Binary Optimization, que no es más que una matriz de coeficientes cuadráticos y lineales que relaciona todas las variables. Y las variables X va a ser las variables que vamos a querer optimizar, es decir, estas son nuestras variables binarias, 0 o 1, si el nodo tal está en el tiempo tal o el nodo 2 está en el tiempo lo que sea, ¿no? Entonces 0 y 1 si ese nodo está en ese paso temporal. ¿Con qué nos encontramos? Con que las bases de datos que disponíamos son muy grandes. Ya he dicho antes que miles e incluso, bueno, millones, no sé si ha llegado de lecturas, pero son muy grandes. Entonces, cogimos un virus, que es el bacteriófago, y generamos nuestra base de datos sintética. Entonces, tiene 5.386 pares de bases, estos son letritas de A a Z, entonces 5.386 letras que vamos a dividir en distintos tamaños de nodos. Entonces, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 nodos, ¿vale? Nuestro genoma va a estar dividido en 5, en 10, en 15, en 20, en 25 y en 30. Y lo que trabajamos aquí, que queríamos evaluar un poco, es qué grado de solapamiento entre lecturas nos permite que el problema sea más fácil de resolver. Entonces, trabajamos solapamientos distintos. Que el solapamiento entre las lecturas sea entre 15 y 25. Son solapamientos de rango muy pequeño. Entre 45 y 55, en torno a la mitad. Luego rangos más grandes, 75-85, y luego rangos muy amplios,
desde 20 hasta el 80% de las lecturas solapadas o de 40 a 60. La tabla, bueno, está cortada, pero trabajamos hasta 30 nodos. Entonces, ¿qué vamos a evaluar de estas soluciones? Vamos a evaluar la energía y el tiempo de computación. Es decir, energía para ver si la solución que obtenemos es la óptima, porque al tener una base de datos sintética, al tener una base de datos sintética podíamos conocer la energía de nuestras soluciones, conocíamos el camino, cómo iban a solapar. Entonces, la energía nos permite ver si obtenemos la óptima y el tiempo de computación nos permite comparar entre los solver cuánticos y los clásicos. Entonces, ¿qué solver vamos a utilizar? ¿Dónde vamos a lanzar nuestro cubo a resolver? Bueno, dentro de D-Wave hay muchos solvers y tres que queríamos probar en este caso eran estos. Primero, Simulated Annealing, que no es más que un algoritmo de hardware clásico que lo que hace es encontrar soluciones con el high climbing, ¿no? Va evolucionando el algoritmo en distintas direcciones hasta que caiga en el mínimo global. A veces que caen mínimos locales y esa solución no va a ser la óptima, ¿no? Sino que queremos encontrar el mínimo global. Por otro lado, evaluamos el solver Quantum Advantage 6.1, que este es un solver cuántico puro, basado en Quantum Annealing, y este usa QPU total, ¿vale? Y luego el híbrido, que hace una combinación entre computación cuántica y computación clásica. Entonces, es un poco caja negra cómo se usa este solver, pero lo que trata es de, yo tengo mi problema y voy a ver cómo puedo partirlo para usar el máximo posible de computación cuántica y que máximo posible de computación clásica y que la cuántica me dé un aporte para resolver el problema más rápido y mejor, ¿no? Y luego la otra parte del clásico vamos a usar Gurobi, que es un optimizador clásico. Entonces, ¿qué resultados hemos obtenido? Bueno, en cuanto a la energía, aquí tenemos gráficas para cada uno de los solapamientos, ¿vale? Porque podíamos, ya os he dicho que queríamos valorar qué solapamientos nos interesaban más dentro de las lecturas. Y lo que estamos representando es el ratio de energía, es decir, la energía obtenida partido de la energía óptima y el número de lecturas, es decir, si yo tengo n nodos será n cuadrado, o sea, va aumentando cada vez más la complejidad y el tamaño de nuestro problema. Entonces, en 1 vemos que ha obtenido la solución óptima para todos estos casos, ¿no? Mira, si vemos aquí el Simulated Annealing, vemos que a partir de 25 o 30 nodos en todos los tipos de solapamiento ya no obtiene la solución óptima, sino que la energía obtenida es mayor que la óptima. Eso quiere decir que no está cumpliendo las restricciones y ese aporte de energía está haciendo que sea mucho más elevada, ¿no? Y luego vemos el clásico, el clásico de Gurobi, nos da la solución óptima para todos los casos, el híbrido también, tenemos la solución óptima para todos los casos y, sin embargo, el Quantum Advantage, que es el puro cuántico, solamente nos permite obtener la solución para 5 nodos. Para 10 nodos tiene un problema de escalabilidad, es decir, que el hardware disponible para esta formulación no es capaz de resolver problemas más allá de 5 nodos, es decir, 5 cuadrados variables. En cuanto a tiempo, este es el resultado más concluyente que encontramos y es que si vemos, bueno, nos vamos a olvidar del Simulated Annealing porque se dispara, ya hemos dicho que es un algoritmo clásico. Lo que nos interesa es mirar la línea azul y la línea verde, ¿no? La línea azul es la correspondiente a Gurobi y vemos que al aumentar el tamaño del problema va aumentando cada vez el tiempo, es decir, aumenta la complejidad del problema y le cuesta cada vez más en un clásico. Sin embargo, en el híbrido, que le estamos dando una aportación cuántica, vemos en todos los gráficos que se mantiene constante. Es decir, que al aumentar la complejidad de nuestro problema, el tiempo se mantiene constante. O sea, el aporte cuántico que se está recibiendo en este solver realmente nos está dando una ventaja en las soluciones y en el tiempo de computación. Y este es un problema interesante, o sea, una solución interesante. Estamos intentando trabajar o optimizar el modelo para ver si logramos encontrar este punto de corte en el que lanzando problemas de mayor tamaño al solver híbrido se mantiene constante y el clásico sigue aumentando. Entonces, ese punto se conoce como supremacía cuántica, ¿no? Habremos encontrado dónde está la ventaja en cuanto a tamaño
de nuestro problema. Entonces, como conclusiones, bueno, ya hemos visto los solvers, que era algo que queríamos evaluar con el hardware de D-Wave, es que el híbrido y, bueno, Gurobi, que es el optimizador clásico, han mostrado mejores rendimientos. Hemos visto que son capaces de obtener las soluciones óptimas y en cuanto a tiempo computacional tampoco es un tiempo extremadamente alto. El Advantis tiene limitaciones de escala, ya hemos visto que a partir de 5 nodos no era capaz de obtener una solución óptima. Y el Simulate Tunneling lo mismo, tiene dificultades para al aumentar la escala del problema. En cuanto a capacidad, hemos visto dónde se encuentra el límite de algunos de los solvers con este modelo y esta formulación. Repito que estamos trabajando ya en optimizar también la formulación. Hemos usado una formulación cuadrática, pero ¿qué pasaría si usamos una formulación distinta que nos permite reducir la escalabilidad de nuestro problema? Eso vamos a ver que nos va a permitir resolver problemas incluso más complejos. Y luego un poco la proyección que tiene este problema, porque hay veces que hablamos de ensamblaje de genoma y contamos cómo es el tipo de problema, pero ¿dónde aplicamos esto? Bueno, sobre todo yo un ejemplo que me gusta comentar es el por qué todas las personas que tienen cáncer, por ejemplo, su tratamiento es radio o quimio o, bueno, algunos alternativos, ¿no? Pero se centran sobre todo en esos dos tratamientos y por qué a todo el mundo no le sienta igual. Los tratamientos tendrían que ser personalizados. Yo, la información genética que tengo es distinta a toda la que tenéis vosotros. Entonces, si yo conozco mi información genética y conozco cómo yo estoy hecha, voy a poder generar un tratamiento que sea más específico para mí. Entonces, no tenemos un estudio genético todos, no sabemos cuál es nuestro genoma, sabemos cuál es nuestro ADN. Podemos intuirlo, podemos ver si nuestros padres, abuelos han tenido una serie de enfermedades, pueden ser genéticas y las podemos tener, pero no lo conocemos. Entonces, este problema, que es muy complejo de resolver con computación clásica, la computación cuántica en medicina de precisión pues nos podría ayudar mucho a la predicción de enfermedades raras, a tratamientos personalizados, incluso descubrimiento de nuevos fármacos. Si yo soy capaz de ensamblar genomas que a día de hoy no es posible o que cuestan mucho tiempo y dinero, pues bueno, esto nos va a permitir desarrollar este problema y encontrar soluciones mucho más factibles. Y bueno, un poco próximos pasos que he puesto aquí. Bueno, no he puesto el optimizar el modelo porque ya estamos trabajando en ello, sino cosas que nos gustarían seguir probando, ¿no? Una de ellas es partición de grafos. Yo tengo un problema que puedo resolver, ya he visto, con 30 nodos, pero hay técnicas como las que menciono ahí, con medias o metis, que lo que puedo hacer es resolver 5 problemas de 30 nodos y luego unirlos, generar un grafo, técnicas de separación, hacer subgrafos, obtener las soluciones en subgrafos y luego una solución global. Entonces, si yo tengo 5 grafos de 30 nodos, pues voy a poder resolver un problema de 150 nodos. Ya aumentamos el tamaño. Y luego trabajar con bases de datos reales. En realidad las bases de datos, la secuenciación, las lecturas, incorporan errores. Es decir, no siempre al secuenciar voy a obtener la lectura tal cual, sino que a lo mejor hay una letrita que cambia y ya no va a solapar directamente. Entonces, en ese solapamiento incorporar un porcentaje de error. La secuenciación, las técnicas de secuenciación también te dicen qué porcentaje de error pueden incorporar sus lecturas. Entonces, obtener un ensamblaje de genoma más realista sería trabajar con bases de datos un poco más reales. Bueno, os he puesto aquí unas cuantas referencias que hemos usado sobre todo para la publicación que hicimos y este último, el 16, es la publicación que tenemos desde la empresa, desde NTT Data, que publicamos un report y un white paper por si eso queréis echarle un vistazo. Y bueno, muchas gracias. He dejado aquí una frase de Ian Martins que dice: el ADN es la partitura de la vida y la computación cuántica es la sinfonía que revela su belleza. Cuando empezamos en el proyecto, investigando en historia, sí la encontré y me gustó mucho. Y bueno, os dejo aquí mis datos. El correo corporativo de la empresa es el que más utilizo, pero dejo mi personal por si acaso. Y luego el perfil de LinkedIn para cualquier duda, contacto, colaboración, todo lo que me propongáis o nos propongáis a la empresa es bienvenido.
Muchas gracias, Pilar. De hecho, es muy interesante la plática. Lo que te recomiendo es que esta presentación en los links que acabas de Ujú. comentar, ¿por qué no los pones en el Discord? Vale. Sería muy buena idea tener ahí la información. Igual, si quieres, también me interesa algunas dos cosas de tu plática. Si alguien más no tiene preguntas, me gustaría preguntar. Ujú. Es sobre el hardware, ¿estás utilizando solamente el de D-Wave o lo de tu empresa es a base de compuertas, como lo que se conoce? Y de ahí, ¿cuál es la capacidad de número de qubits o el error que se está dando y los resultados, fueron óptimos? Sí, nosotros hicimos, es que he visto que en el gráfico no aparece, hicimos simulaciones también en el CIM, que es basado en annealing también. Ok, Lo que tiene el CIM es que, lo que tiene de bueno es que dice que no tiene qubits como tal, sino que son fotones que cumplen los principios de la mecánica cuántica, ajá, y dice que todos están conectados con todos. Entonces, para un problema como este es ideal. Entonces, estamos intentando hacer pruebas, pero la accesibilidad no es tan directa. Estamos en ujú, España y ellos están en Japón. Entonces, tenemos un simulador y estamos haciendo pruebas con ello. De hecho, es que en este gráfico salía, lo que pasa es que no lo cambié por algo y he visto ahora que estaba ahí. Era capaz de resolver 5 y 10 nodos, porque ya hemos dicho que es QPU. Entonces, sí que ujú. resolvía algunos de 10 nodos, o sea, más que el de D-Wave, pero no iba más allá. O sea, la capacidad computacional no era mucho más alta. Ok, eso es Y luego, interesante. no Ujú. sé, no me acuerdo cuál era la otra pregunta, perdona. No, yo creo que con eso se contesta más que nada. Vale. Y la segunda, ¿cuál es tu background en esta parte? Porque lo que me gustaría saber es si es como de optimización, si es de química. Sería mi siguiente pregunta, ¿tú crees que en un futuro sea más accesible este tipo de aplicaciones? No necesariamente porque sea tu trabajo, sino la visión Ujú. a futuro próximo, digamos, un año, 2 años. ¿Tú qué ves en este tipo de trabajos? Sí, o sea, en realidad es un problema bastante complejo, Ujú. que hay muchas limitaciones, pero estamos preparados para que cuando el hardware esté disponible podamos lanzarlo. Entonces, lo que estamos intentando hacer es reducir al máximo posible. De hecho, aquí ya hemos encontrado una formulación lineal que nos permite resolver problemas mayores, de muchos más nodos y que lo resuelve de manera óptima, pero no tenemos el hardware disponible para enviarlo. Entonces, es verdad que el de D-Wave tiene 5.600 qubits, si no me equivoco, pero no tiene nada que ver con un superconductor. La conectividad de los qubits en el de D-Wave es eh, básica para poder resolver un problema, ya estamos viendo aquí, de 30 cuadrado variables. O sea, no es un ordenador cuántico que nos permita resolver tantas variables como qubits tenga, así como en superconductores se pueden usar directamente. Ok. Y la otra es, en tu formulación de tu cubo, ¿cuántos slack variables o variables auxiliares estás utilizando o cuántas restricciones? ¿O no estás usando restricciones? O sea, Sí, lo estas de- dos restricciones, pero Slack variables no tenemos porque son igualdades. Lo que hacemos es cuadratizamos estas restricciones y las incorporamos a la función de coste. Entonces, dentro del cubo va la función de coste junto con las restricciones incluidas. Interesante. Eso es No sé si, interesante. Sí, 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 sí. o sea, Porque aquí lo que... penalizamos con un parámetro de Lagrange, que es lo que Ajá. hace que la energía suba mucho, en este caso, por ejemplo, cuando no encuentra la solución óptima. Ujú. Ok. Sí, eso es lo que quería preguntar, porque uno de los problemas con los cubos es que tienes muchas slack variables o restricciones y lo que genera es que, aunque tu problema puede ser accesible, esas slack Exacto, variables incrementan exponencialmente tu cubo exacto, y exacto, exacto. implementarlo Claro, no vale la pena. exacto. Al ser igualdades no hay que incorporarlas. Si tuviésemos una desigualdad, sí. Entonces, muchas veces tratamos de incorporar las restricciones con desigualdades, pero igual lo que nos interesa es, una vez obtenida la solución, aceptamos o descartamos esa solución. Sí, me parece muy interesante. Te digo que una sugerencia es que compartas este trabajo. Ujú. Sí, de hecho me gustaría, sí, si puedes compartir esto en el Discord para tener mayor información sobre esto, igual las personas lo tengan.
Y Claro. sí, por el momento sería eso, sería muy buena idea tener esto. Es que estoy pensando que igual si quieres trabajar con esto un poco más, te recomiendo que igual está el Discord, voy a hablarlo más adelante, si tienes tiempo todavía, sobre la comunidad de OpenQoE, donde ellos también están hablando sobre esto y es una manera de utilizar como múltiple hardware, como lo que mostró Ezequiel, para este Ujú. tipo de algoritmos, enfocarte más que nada en el cubo y el hardware ya su mismo algoritmo lo hace. Entonces, por si quieres ahí Vale, como seguir platicando o interactuando, esa comunidad es como enfocada a problemas de optimización y yo creo que sería de buen apoyo para al menos dialogar, ya que ellos igual en Unitary Phone tienen como un office hours o vamos a decir algo así donde practican sus avances y tú puedes preguntar como que más posibilidades, igual si quieres hacer como un tipo de colaboración o ese tipo con la industria, aparte, vale, también te convendría. Pero bueno, muchas gracias Pilar perfecto. por tu Muchísimas plática. gracias. Yo creo que voy a tener esta nada más para iniciar la